En 1973, la NASA emprendió una misión al lado oscuro de la Luna. Lo que encontraron ahí fue imposible, pero aterrador. Debes saber la verdad. La pantalla parpadeaba en la oscuridad. Solo se escuchaba la respiración hueca distorsionada y el ritmo de alguien atrapado en su propio terror. Entonces aparecieron las imágenes del archivo. El Apolo estaba amerizando en el Océano Pacífico. Recuerdo que era diciembre de 1972. Los presentadores de las noticias sonreían al anunciar el fin de la carrera lunar, un capítulo final de la mayor aventura en la humanidad. Pero ellos nos estaban mintiendo en la cara. Yo podía ver en la pantalla un parche desclasificado de la misión. Mostraba una esfera negra con un solo ojo que miraba fijamente al espectador. Y debajo habían unas palabras que nunca debieron haber sido vistas. Era el Apolo 22, fecha de lanzamiento con la fecha del 14 de marzo de 1973. Destino la Cuenca 8. Cara oculta en la Luna. Duración de la misión 8 días. Información clasificada sobre la supervivencia de la tripulación. La cámara se alejaba lentamente de un par de manos curtidas que sostienen una fotografía descolorida. Allí estaban 3 astronautas vestidos con sus trajes blancos, sonriendo con la confianza de quienes se creían invencibles. La cámara continuaba alejándose, revelando al hombre que sostiene la fotografía. Su nombre era Thomas Aldrich. Tenía 82 años, sentado en una habitación oscura con la cortina corrida para protegerse del sol de la tarde. Sus ojos estaban vacíos y distantes. Eran los ojos de un hombre que había presenciado algo de otro mundo que lo destrozó por completo. Yo he guardado este secreto durante más de 50 años. Cada noche que cierro los ojos vuelvo a estar allí en esa profundidad y escuchando su respiración, dijo con la voz apenas audible. Las imágenes cambiaban a 1973. Thomas Aldrich, de 30 años, tenía la mandíbula cuadrada, el cabello oscuro y la presencia de un hombre que ya había enfrentado la muerte y había sobrevivido. Él fue piloto en la Guerra de Corea, era padre de 2 hijas y fue seleccionado para el Apolo 22 por su capacidad para mantener la calma bajo presión y tomar decisiones en fracciones de segundos. Era el tipo de hombre en quien la NASA confiaba para traer a la tripulación de vuelta a casa pasara lo que pasara. Sus compañeros de tripulación aparecían en las imágenes de entrenamiento. Peter Strauss era el piloto del módulo lunar, un ingeniero aeroespacial de mente metódica y pulso firme. Era un poco callado, el tipo de persona que revisa cada cálculo 2 veces y al que nunca se equivoca. También estaba el Dr. Elliot Bart, el especialista en la misión, un geólogo que había pasado años explorando cuevas en las profundidades de la Tierra. Bart se especializaba en entornos hostiles, en lugares donde un paso en falso significaba la muerte. En todas las fotografías se le veía riendo, siempre bromeando, usando el humor para ocultar el miedo inherente en su trabajo. Las imágenes de entrenamiento lo mostraban como hermanos. Strauss hace un comentario seco que provoca la risa de Bart. Aldrich pone los ojos en blanco, pero sonríe a pesar de sí mismo. Confiaban plenamente el uno en el otro. También nos entrenamos para los fallos del sistema, pero nunca nos entrenamos para lo que acecha ahí en el lado oscuro de la Luna, dijo Aldrich en voz en off. Luego aparecieron documentos desclasificados del Pentágono llenando la pantalla. Cada página llevaba el sello solo para los ojos que deben ser vistos en tinta roja. Y la fecha estaba datada en noviembre de 1971. La sonda soviética Lunar 19 llevaba meses orbitando la Luna cuando detectó algo inusual. Pulsos de radio coherentes que emanaban de la Cuenca 8 en la cara oculta de la Luna. La señal se producía a intervalos precisos de 27 horas, sin coincidir con ningún fenómeno astronómico conocido. El análisis de frecuencias sugería un origen artificial. La conclusión de la CIA fue inmediata. Los soviéticos habían establecido una estación de escucha en la cara oculta de la Luna. Estaban espiando las comunicaciones estadounidenses, posiblemente las instalaciones militares. En ese momento era la Guerra Fría en el espacio y Estados Unidos estaba perdiendo. El objetivo de la misión era prioritario. Debían localizar y evaluar la instalación soviética y el objetivo secundario era el protocolo Omega, recuperar y destruir la tecnología soviética por cualquier medio necesario.
La doctora Patricia Emerson apareció en la pantalla. Ahora era mayor, pero su mirada era aguda. Ella fue excriptógrafa de la NASA que trabajó en la inteligencia del Apolo 22. Las transmisiones no fueron aleatorias, dijo inclinándose hacia adelante. Estaban estructuradas. Había una intención detrás de ellas, casi como si hiciera una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Casi como un faro, algo que nos llama o atrae algo, dijo ella. Y luego apareció un memorándum clasificado de enero de 1973. Si la inteligencia confirma la presencia soviética, la tripulación está autorizada a usar toda la fuerza necesaria para proteger los intereses estadounidenses. La voz de Aldrich interrumpió a la comunicación. Nos enviaron a la Luna con armas. Teníamos una pistola en el kit de supervivencia por si acaso nos encontrábamos con cosmonautas soviéticos. Y si la situación se ponía algo tensa, estábamos a 384,000 kilómetros de casa. Terminó de hablar la voz para el 14 de marzo de 1973 a las 3:22 de la mañana. Hora del este, en Cabo Cañaveral, Florida. Las imágenes de lanzamiento parecían extrañas. Había gente que en las anteriores misiones Apolo. La cobertura de la prensa era mínima y los locutores sonaban como si estuvieran leyendo un guión. Su entusiasmo era forzado. Incluso las familias en la tribuna parecían abatidas como si supieran que algo terrible estaba a punto de suceder, pero no sabían con exactitud qué. El cohete Saturno V se encendió y el Apolo 22 ascendió en la oscuridad, dejando una estela de fuego como una estrella fugaz al revés. El audio del control de la misión crepitó por los altavoces. Hubieron voces cortantes, tensas y profesionales. Nada de la emoción que acompañó a las misiones anteriores. Houston, estamos listos para la inyección translunar. Habrá 3 días hasta la cara oculta, dijo la voz de Aldrich y luego el viaje transcurre en silencio. El documental reproduce largos fragmentos de sonidos ambientales de la cabina, al zumbido de los aparatos electrónicos junto con el susurro de los recicladores de oxígeno y el pitido ocasional de un sistema de monitoreo. Todo crea una atmósfera de profundo aislamiento para 3 hombres que se precipitan a través del vacío hacia algo que no comprendían totalmente. Para el segundo día, Strauss menciona que las lecturas de su tableta están ligeramente elevadas, pero dentro de los parámetros aceptables. Lo dice con naturalidad, pero se percibe incertidumbre en su voz. Para el día 3, Bart intenta bromear sobre el primer geólogo en visitar el lado oscuro de la Luna. Su risa suena forzada y hueca, como la de un hombre que intenta convencerse de que todo está normal y de que todo iba bien. Luego se escuchó la última comunicación antes de la inserción en órbita lunar. Houston, estamos a punto de llegar, dijo. Hubieron 48 minutos de silencio y luego llegó la respuesta del Capcom. Buena suerte, Apolo 22. Estaremos esperando más noticias, decía. La radio se cortó con estática y en esa estática, por un instante se percibió un pulso rítmico constante y deliberado. Luego solo el siseo del aire sin vida. En la actualidad, Aldrich mira fijamente a la cámara. En el momento en que pasamos detrás de la Luna, todo cambió. El Sol desapareció y también la Tierra. Estábamos en completa oscuridad, salvo por las estrellas, pero las estrellas se veían extrañas. Era como si hubieran cambiado de posición, como si ahora nos estuvieran observando a nosotros. El módulo de mando a Endurance orbitó la Luna 2 veces, dijo él. Luego las cámaras grabaron la cuenca, uno de los cráteres de impacto más antiguos y profundos del sistema solar. Tenía 3,000 millones de años. Era el rasgo más prominente de la cara oculta. Peter Strauss lo había descubierto primero. Tom observó el sector 7 con esas formaciones y las imágenes fueron mejoradas mientras mostraban círculos concéntricos en el suelo lunar. Estaban perfectamente espaciados, demasiado regulares para ser naturales. Y luego la voz de Bart llegó en la grabación. Eso no es una erosión natural. Creo que algo lo creó con una intención que aún desconocemos, dijo. Entonces Base contestó, Aldrich,
Debes abortar la misión y regresar a la Tierra e informar sobre esta anomalía o puedes continuar según lo planeado. La decisión llegó rápidamente. Nosotros venimos a descubrir la verdad, así que vamos a encontrarla, dijo Aldrich con su voz entrecortada en la grabación. 17 de marzo de 1973, 11:34 de la mañana, hora del este, el módulo lunar se separó del Endurance. Strauss permanecería en órbita mientras Aldrich y Bart descendían a la superficie. Fue el procedimiento estándar de siempre, la misma maniobra realizada en cada alunizaje del Apolo, pero esta vez se sentía diferente. El audio del descenso se volvía cada vez más tenso. Bart leía las cifras de altitud elevando ligeramente la voz con cada actualización. Estamos a una altitud de 5,000 pies, Tom. Las paredes del cráter son más empinadas de lo que indicaban los estudios. Dijo. Ya lo veo, respondió Aldrich ajustando el vector de aproximación. A los 150 metros de altitud sonaron las alarmas. Hubo un agudo pitido electrónico llenando la cabina. Nos estamos desviando. Estamos aumentando la velocidad lateral. Algo los está desviando de su rumbo, gritó Bart. Entonces el módulo lunar se deslizó literalmente a pesar de las correcciones de Aldrich, como si una mano invisible los arrastrara lejos de su lugar de aterrizaje previsto. Hubo un encendido de emergencia y el motor de descenso ruge. Fue un aterrizaje brusco. Impactan contra la superficie a 35 gramos de la posición prevista. Ahora el módulo rebota una o dos veces antes de estabilizarse, pero hay silencio. Solo se escucha la respiración agitada en la transmisión de audio. The Wonder Endurance. Hemos aterrizado con un golpe duro, pero hemos aterrizado, dice Aldrich finalmente. Y luego la voz de contestación de Strauss denota un evidente alivio. Recibido, Wonder. Bienvenido al otro lado, replica Bart en voz baja. Tom mira al horizonte. A través de la ventana triangular se ven los círculos concéntricos y no es nada parecido a lo que hayan visto antes. Parecen ser espirales. Docenas de ellas talladas profundamente en el antiguo regalito. Cada una medía 20 metros de diámetro y descendían a la superficie como agujeros de perforación. Y en el centro, a 5 kilómetros de distancia, hay una depredación perfectamente circular. Demasiado regular, demasiado precisa. Para hacer una formación natural. La secuencia para prepararse es metódica al pie de la letra. Cada movimiento coreografiado a lo largo de cientos de horas de entrenamiento. Pero el audio revela algo extraño. Ninguno de los dos habla. Solo se escucha el sonido de las cremalleras, el clic de los cierres de los cascos, el siseo del oxígeno entrando en sus trajes y Aldrich abre la escotilla. Un pequeño paso para el Apolo 22 con su bota tocando la superficie y el regalito moviéndose de forma extraña, casi como un líquido. El polvo no se comporta como debería. Se adhiere a su bota resistiéndose a soltarlo. Bart lo sigue casi tropezando. Parecía ser que el suelo se sentía inestable. Oh, no sea. Mis botas se hunden más de lo debido, dijo una voz. Luego el Dr. John aparece en pantalla identificado como físico acústico. Ya he analizado el audio recuperado de la misión. Hay una frecuencia subsónica presente en la grabación. Está por debajo del rango de audición humana, pero sin duda está aquí. Pulsa aproximadamente a 2 hercios. El problema es que el sonido no se propaga en el vacío. No hay aire que lo transporte. Lo que sea que estuvieran experimentando se transmitía a través del suelo lunar, dijo John. Luego los astronautas en la pantalla despliegan el vehículo explorador y comienzan a desplazarse hacia la espiral, más cercana. El silencio parecía opresivo. No había un intercambio de palabras entre ellos, solo una respiración y el crujido de los neumáticos sobre el suelo lunar. La primera espiral tenía 3 metros de ancho y estaba tallado a 20 centímetros de profundidad en la superficie. Bart arrodilla junto a él y pasa la mano enguantada por el borde. Vaya, esto no se hizo por algún impacto. Las paredes son lisas, casi mecanizadas. Oiga, Tom, esto es un trabajo de precisión, dijo Bart y Aldrich le responde. Tenemos solo 15 minutos para tomar muestras y fotografías pertinentes.
Luego hay que regresar, dijo. Pero entonces lo interrumpe. Oiga, creo que hay algo en el fondo, algún tipo de residuo. Dijo Bart. Raspa una muestra y la sostiene a contraluz. Se puede ver que el residuo es negro, pero refleja la luz de forma tan extraña, centellando con colores que parecen casi imposibles. Son colores púrpuras ultravioletas, rojos infrarrojos y tonalidades que el ojo humano no debería percibir. Esto es orgánico. Estoy leyendo cadenas de carbono y aminoácidos. Sin duda, este material es biológico, dijo Bart. Ahora la cámara muestra la reacción de Aldrich a través de la visera de su casco. Sus ojos se pueden ver abriéndose de par en par. Su respiración se acelera. No, esto es imposible. No hay vida en la luna y mucho menos en la cara oscura. Aquí no hay agua, ni atmósfera ni ninguna sala, interrumpe él. Pero luego Quark le replica. Sí, pero es lo que estoy leyendo, capitán. Esto proviene de algo vivo, contraviene el protocolo y contraviene todas las normas de seguridad. Terminó de hablar. Luego se dirigieron hacia la depresión central. Aldrich lo justificó posteriormente en su informe de misión. Nos enviaron a investigar anomalías. Esta era la anomalía principal. Teníamos que saberlo porque el trayecto duró 38 minutos y a medida que avanzábamos las espirales se hacían más grandes, profundas y frecuentes a medida que nos acercábamos, dijo su actual yo. Las ruedas del rover levantaban polvo que permanecían suspendidos en el vacío más tiempo del debido, casi como si la gravedad lunar se hubiera debilitado. La marca se alzó imponente, perfectamente circular de 200 metros de diámetro. Ellos estacionaron el robot a pie. Al mirar hacia abajo, el agujero descendía más allá del alcance de las luces de sus cascos. Pero había algo más en la profundidad, una tenue luminiscencia pulsando lentamente como un corazón. Entonces Bart dice con voz tensa lo siguiente: Capitán, estoy midiendo una variación de temperatura. Hace más calor en profundidad. Tenemos centésimo en el borde y menos 80 a 50 metros de aquí. Eso debería ser imposible. Al otro lado está a 180 grados. Creo que algo aquí abajo está generando un poco de calor, dijo Bart. Luego Aldrich saca una barrita luminosa de su cinturón y la introduce en el agujero. La ven caer. Hay una pequeña estrella verde que desciende en la oscuridad. Pasaron 10 segundos, luego 20 y finalmente 30. Al concluir, un tenue punto de luz aparece en el fondo, quizás a 100 metros de profundidad, y entonces se mueve. La luz se desplaza lateralmente como si algo la recogiera y se la llevara. Ambos hombres se quedan paralizados. Ninguno podía hablar, ninguno respira y entonces un sonido llena sus cascos, pero no llega por la radio. El canal estaba en silencio. Viene de allá abajo, transmitido a través del suelo, subiendo por sus botas y vibrando a través de la estructura de sus trajes, llegando hasta sus huesos. Era un sonido profundo y resonante, casi musical, casi como una voz que forma una palabra. Y la palabra que llega es casa. En el presente, Aldrich está sentado en su habitación a oscuras con lágrimas que le recorren el rostro curtido. Ellos también lo escucharon. Sé que lo hicieron, pero por un momento ambos fingimos que no. Nos quedamos ahí al borde de ese abismo y ambos fingimos que nada nos había hablado desde esa terrible oscuridad. Porque si lo reconocíamos tendríamos que aceptar su significado. Dijo el entrevistador. Pregunta fuera de la cámara. ¿Y qué era lo que significaba esto?, preguntó Aldrich. Mira directamente a la lente. Que no fuimos los primeros en venir aquí y que todo lo que vino antes que nosotros jamás se fue. El regreso hacia la base fue frenético. Ninguno de los dos hablamos durante el trayecto, dijo él. La cámara del vehículo mostraba a Bart aferrándose a las asas con los nudillos blancos dentro de los guantes. Aldrich aceleró el vehículo al máximo. El polvo lunar salpicaba atrás de ellos y una vez dentro del módulo se quitaron los trajes. Se podía ver a Hugh temblando violentamente. Le temblaban las manos mientras intentaba tomar notas en el cuaderno de bitácora. La pluma traza líneas sin sentido sobre la página y Aldrich intenta contactar por radio con Strauss, quien está en órbita.
Endurance, ¿a reciben?, preguntó, pero solo hubo estática y fragmentos de voz. Luego hubo una recepción entrecortada y distorsionada y Aldrich continúa. Me temo que hemos encontrado algo. Necesitamos hablar sobre los protocolos de regreso, dijo, y Strauss le responde. Oye, tengo que programar 2 EVAs más. ¿Qué es lo que está pasando allá?, pregunta, y luego hubo una larga pausa. Aldrich mira a Quark, que contempla la depresión a través de la ventana. No estamos solos aquí. Eso es lo que pasa, dijo. La comunicación se corta por completo y Bart no apartó la vista de la ventana. Esa cosa sabe que estamos aquí. Puedo sentir su presencia. ¿Acaso no lo sienten? Aldrich dice, y Strauss le contesta, Aldrich, por favor, descansa. Volveremos a evaluar la situación en 6 horas, dijo Bart. Finalmente se gira y su rostro está pálido, cubierto de sudor. Tú también lo escuchaste, ¿verdad? También lo viste, dijo. Fue una falla del equipo, contestó Aldrich. No, no fue nuestra imaginación. Algo nos está llamando. Algo bajo esta luna, pronunció la palabra casa. Dijo Bart. ¿Pero qué significa esto? ¿Quién está en casa? ¿O qué? ¿Qué está aquí?, pregunta Bart. Aldrich no responde porque no tiene una respuesta, porque cada explicación que se le ocurre era peor que la anterior. Ahora el Ellis del presente se derrumba por completo. La cámara no se corta, se detiene en su rostro. 52 años de horror reprimido finalmente estallan. Yo debería haber ordenado la partida inmediata. Jadea entre sollozos. Debía haber encendido el motor de ascenso en ese mismo instante, pero yo era parte de algo más. Tenía una misión y tenía órdenes. Yo era demasiado orgulloso para admitir que tenía miedo. Ahora la doctora Nina Foster aparece en la pantalla, identificada como psicóloga de la NASA especializada en la salud mental de los astronautas. Bueno, la cara oculta en la luna genera un profundo aislamiento. Estás completamente aislado de la Tierra, de todos tus seres queridos. De todo lo que te resulta familiar. La mente humana comienza a resquebrajarse sin sus puntos de referencia. Si a eso le sumas un miedo genuino y la experiencia de algo que contradice tu comprensión de la realidad, tienes la receta perfecta para un colapso psicológico catastrófico. Ella hace una pausa sopesando sus palabras con cuidado, pero el comandante no se derrumba. Ninguno lo hizo, lo que sugiere que lo que experimentaron no fue una alucinación. Fue tan real que su entrenamiento superó todo. Tan real que sus instintos de supervivencia les permitieron seguir funcionando. Eso me asustaba más que cualquier crisis nerviosa. Para el 18 de marzo de 1973, a las 6:15 de la mañana, hora del este, se volvieron a equipar. Esta vez llevaban equipo de escalada, cuerdas, peones, mosquetones, ya que el plan era sencillo: descender en rapel al barranco, evaluar el origen de la luminiscencia y regresar en 2 horas. El plan era algo suicida, pero ninguno de los dos lo admitía. Llegaron al borde del barranco. La luminiscencia era más brillante. Ahora pulsando con un ritmo constante. Bart hace la cuenta y su voz comienza a temblar. Aldrich asegura el anclaje clavándolo profundamente en el suelo lunar. Bart prepara la cuerda probando su resistencia con tirones bruscos. Antes de descender, Aldrich agarra el hombro de Ward. A través de sus visores, sus miradas se cruzan. Si algo me sucede, regresa al módulo lunar y despega. No me esperes. Ya no investiguen más. Y no intentes recuperar mi cuerpo, solo vete. Prométemelo, Bart, dijo su compañero. Asiente lentamente y dice, así es, os lo prometo, dijo. Finalmente descendieron juntos. Las botas se impulsaron contra las paredes listas. Cada pocos metros aparecían aberturas, orificios perfectamente circulares que conducen a pasadizos horizontales. Los túneles se ramificaron en múltiples direcciones, desapareciendo en la oscuridad. Gart dice, oiga, estos son corredores, capitán. No es una formación natural, es como una red. Algo los construyó. Dijo.
A 50 metros de profundidad la luminiscencia los rodeaba. Provenía del interior de la roca misma. Habían vetillas de algo que brillaba con una luz azul pálida pulsando al mismo tiempo. Las venas recorrían las paredes como vasos sanguíneos, ramificándose y reconectándose en complejas redes. Aldrich extiende la mano y toca una de las venas. Incluso a través de su guante siente el calor. El pulso se aceleró y Bart dice con urgencia: «Capitán, está reaccionando a usted». «Ya no toque nada más», dijo. Continuaron el descenso a 75 metros. El conducto se abre a una cámara y se balancean libremente. Sus botas rozan el suelo que cede ligeramente bajo su peso. Era como si caminaran sobre carne cruda. Las luces de sus cascos recorrieron el espacio y ambos hombres contuvieron la respiración. La cámara era inmensa, de cientos de metros de diámetro, con el techo sumido en la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de esas venas luminiscentes. Habían miles de ellas palpitando al mismo tiempo como un único organismo gigantesco. A lo largo de la cámara, desde el suelo hasta el techo, se alzaron estructuras, columnas hexagonales, cada una de 3 metros de alto y 2 de ancho. Cada columna era translúcida y en su interior suspendida en algún tipo de fluido. Había algo que tal vez fue humano. Bart se acercó lentamente a la columna más cercana como un hombre en un sueño o una pesadilla. «Dios mío», dijo. La figura del interior llevaba un antiguo traje de presión de diseño soviético de la década de 1960. Su visera fue destrozada y el rostro era visible. Momificado pero intacto, vieron ojos abiertos con la boca congelada en un grito interminable. Aldrich contó las columnas con la voz temblorosa. «Capitán, hay docenas», dijo Bart. Los trajes eran de distintas épocas, de distintos diseños. Algunos eran estadounidenses y otros eran soviéticos. Ahora, en una columna aparece una figura con lo que parece ser un traje de vuelo de gran altitud de los años 40. Eran del tipo que usaban los pilotos de pruebas antes de la era espacial. La voz ahora de Bart se torna histérica. ¿Cómo es posible esto? La carrera espacial empezó en el 59. ¿Cómo puede haber alguien aquí de los años 40? Pregunta él y él observa fijamente a uno de los cosmonautas soviéticos. Se ve la etiqueta con el nombre en su traje. Su nombre era Elena Petrova. Yo conozco ese nombre. Elena Petrova era una piloto de prueba soviética. Desapareció en 1967 durante un vuelo de entrenamiento rutinario. Nunca encontraron su avión ni ningún resto. Simplemente se esfumó. Dijo. Se giró lentamente y las luces de su casco recorrieron más columnas. Nunca se había reportado la desaparición de estas personas en programas espaciales. Desaparecieron de la Tierra de vuelos de entrenamiento y de misiones de prueba, algunos en el Triángulo de las Bermudas. Alguien o algo las había estado trayendo aquí durante décadas. Ahora la luz pulsante se intensifica, la cámara se ilumina cada vez más y luego comenzó un sonido. No era la voz de antes. Oh, no sino algo distinto, un chasquido, un raspado proveniente de las entradas de los túneles a sus alrededores con múltiples fuentes acercándose. Gar retrocede hacia la cuerda y dice, «Capitán, tenemos que irnos ahora mismo». Pero Aldrich está absorto mirando la columna con esa cosmonauta. Mientras él observa el fluido en su interior se mueve. El cuerpo gira lentamente y sus ojos se movieron. Se dirigieron hacia él para verlo directamente. Entonces, la boca de la cosmonauta se abre, pero no se escucha ningún sonido. Sin embargo, Aldrich pudo leer sus labios formando una palabra, «corran». De repente, el clic cesa y hubo silencio absoluto, el tipo de silencio que precede algo horrible. Entonces, desde la oscuridad de la entrada de un túnel, algo emerge. Era pálido del color del hueso, articulando como un insecto, pero era muy extraño. Tenían demasiadas articulaciones con extremidades que se doblaban en direcciones que violaban todas las leyes de la anatomía. La cabeza carecía de ojos, pero estaba cubierta de fosas sensoriales que palpitaban con la misma luminiscencia que las venas. Las mandíbulas chasqueaban suspirando esa sustancia aceitosa. Más de estas cosas emergen otros túneles con decenas rodeando la cámara. Aldrich grita,
Hay que subir. La grabación de la cámara del casco fue degradada, corrompida por interferencias, pero alcanzó a captar lo suficiente. Dos figuras ascendieron frenéticamente con sus botas deslizándose contra las paredes lisas. Debajo de ellos, las criaturas brotaban de las bocas de los túneles como agua de una presa rota. Trepaban por las paredes desafiando la gravedad misma. Se movían a una velocidad imposible y sus articulaciones se hiperextendían con cada paso. Entonces Quark gritó: «Por favor, no mira allá abajo», dijo. Pero una de las criaturas alcanzó la bota de Bart. Varias extremidades le agarraron la pierna y tiraron. Bart patea frenéticamente. Su bota impacta contra el cuerpo de la criatura y el sonido es como el de hojas secas crujiendo como si se rompiera un hueso. La criatura procede a caerse rodando hacia la oscuridad, pero vienen más de estas cosas, siempre más. «Estamos 40 metros ahora 30», dijo Aldrich, pero Bart le grita: «La cuerda, capitán, la cuerda se mueve», dijo. Algo en la superficie tiraba del anclaje intentando arrastrar la cuerda. Entonces el capitán interviene. «Suéltala». «Hay que usar los petones», dijo. Clavaron los petones en las paredes, escalando ahora sin cuerda. El entrenamiento se hizo presente. Años de práctica en la tierra, escalando paredes con los voluminosos trajes. Pero ahora esto era real, era cuestión de vida o muerte. Las criaturas estaban por todas partes cubriendo las paredes a su alrededor como una alfombra viviente. Uno llegó a la placa facial de Aldrich. Por un instante estuvieron cara a cara. La cabeza de la criatura alienígena estaba cubierta de esas fosas sensoriales, cada una dilatándose y contrayéndose independientemente. Sus mandíbulas abrieron, dejando al descubierto hileras de dientes cristalinos. La boca segregó una sustancia rara y donde tocara la visera de Aldrich, el material comenzaba a disolverse. El capitán atraviesa su propia visera de un puñetazo, rompiendo el plexiglás con el puño enguantado. La criatura cae y la alarma de presión de su traje empieza a sonar. Le quedaban tal vez unos 60 segundos antes de sufrir hipoxia. Solo quedaban 20 metros hasta la superficie. Ahora 10. Gao llega primero al borde, se impulsa hacia adelante, se da la vuelta y le tiende la mano. El capitán la agarra y Gar tira con todas sus fuerzas. Se desplomaron sobre la superficie jadeando y tras de ellos el suelo estalla. Las criaturas estaban por todas partes brotando de aberturas antes invisibles. Las espirales no eran decorativas, eran conductos de ventilación, puntos de acceso a la madriguera extraterrestre subterránea. El capitán ahoga un rugido por la falta del aire. El vehículo explorador avanza y corren en la lenta danza de la gravedad lunar. Cada salto los impulsa a 3 metros hacia adelante, pero se sentía como una eternidad. Las criaturas extraterrestres eran más rápidas. Sus múltiples extremidades les permitían agarrarse al regalito del suelo. Bart llegó primero al vehículo, se lanzó al asiento del conductor y lo encendió. Aldrich saltó justo adentro cuando las primeras criaturas llegaron al vehículo. Una criatura se adheró al casco dañado de Aldrich, forzando sus mandíbulas a través de la grieta, intentando ensanchar la abertura. Entonces W pisa a fondo el acelerador. El vehículo avanza a trompicones. La criatura se desprende y sus extremidades buscan desesperadamente dónde apoyarse. La cámara trasera muestra el horror que es oculta atrás de ellos. Habían cientos de criaturas moviéndose como una masa coordinada como un enjambre de hormigas. Toda la superficie de la cuenca parece estar repleta de ellas. La base estaba a 800 metros, luego a 500 y finalmente a 300. Pero las criaturas se acercaban. Está a 100 metros delante de nosotros. No te detengas. Hay que acercarnos a la escotilla. Aldrich grita. El vehículo se estrelló contra la pierna de aterrizaje de la base. Ambos hombres saltan hacia la escalera trepando a una velocidad desesperada. Las criaturas impactan contra el casco del módulo y sus extremidades buscan desesperadamente un agarre al metal liso. Bart llega primero a la escotilla. Aldrich lo sigue de cerca y cierra la puerta justo cuando la extremidad de una criatura extraterrestre se cuela por la abertura.
Aldrich activa el control manual y la escotilla se cierra de golpes cercenando la extremidad. Esta cae al suelo convulsionando. No había tiempo para listas de verificación ni tiempo para procedimientos. Aldrich enciende el motor de ascenso de inmediato. La nave se estremece y se eleva a través de la ventana. Las criaturas siguen aferradas a las patas de aterrizaje intentando abrirse paso a través del casco. El polvo lunar se remolina a su alrededor desafiando todas las leyes de la física. No había aire, pero el polvo se movía como una tormenta. Ascendieron mucho más rápido. Las criaturas comenzaron a desprenderse gracias a la altura, incapaces de mantener el agarre. La cuenca se aleja, pero había cambiado. Toda la superficie se movía ondulándose como un ser vivo. Las espirales abrían cada vez más. Nunca habían sido conductos de ventilación. Eran agujeros de respiración y desde la depresión central algo emerge. Era algo inmenso, más grande que cualquier estructura que la humanidad haya construido. Jamás se eleva lentamente desde el agujero, desplegándose como una flor que se abre al sol. Pero esta no era una flor, era algo que no debería existir. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es esto? Bart susurró. El capitán no le responde, ya que no puede hacerlo. No hay palabras para describir lo que veían. Alcanzaron la órbita y el acoplamiento con la Endurance es como un chapuzón. Abandonan los protocolos de emergencia en aras de la velocidad. Al túnel de acoplamiento se sella y se apresura a atravesarlo. Peter Strauss ve sus rostros y palidece. «Dios mío, ¿qué pasó allá abajo?», preguntó. Pero ninguno responde. No podían hablar, solo podían mirarse fijamente con los ojos muy abiertos por el trauma compartido. Aldrich llega al panel de control e inicia la inyección transterra sin consultar y sin discutir. El motor arranca y comienza el viaje de regreso a casa. No se recuperaron muestras, no se habían tomado fotografías. Ni siquiera se completó el estudio, solo eran 3 hombres huyendo aterrorizados de algo que no debería existir. 23 de marzo de 1973. Recuperación en el Océano Pacífico. El módulo de mando amerizó en aguas tranquilas, pero antes de que los buques de la Armada pudieran alcanzarlo, helicópteros militares sobrevolaron la zona. Habían hombres con trajes oscuros y respiradores extrayendo a la tripulación y colocaron cámaras de aislamiento. Eso no fue una cuarentena médica, eso fue detención militar. Tras 6 semanas de interrogatorios, cada miembro de la tripulación por separado fueron recluidos en instalaciones distintas. No tenían contacto con sus familias ni abogados y tampoco tenían derechos. Todas las grabaciones de la misión fueron confiscadas. Cada fotografía, cada archivo de audio, cada fragmento de telemetría y la declaración oficial llegó en mayo. El Apolo 22 nunca despegó. Toda la documentación de la misión formaba parte de una simulación de entrenamiento, un ejercicio para probar los procedimientos de contingencia. El Dr. Bart fue internado en un centro psiquiátrico para julio de 1973. El diagnóstico fue un brote psicótico agudo con parasitosis delirante. Él dibujaba obsesivamente siempre lo mismo. Las criaturas que descendían de la luna e invadiendo la superficie terrestre entrando en las casas mientras la gente dormía. Luego lo encontraron sin vida en su celda en agosto de 1973, esa fue la causa oficial. Él mismo se quitó la vida por ahorcamiento. La voz de Aldrich en la actualidad era monótona y sin emoción. Mi compañero Quark no se quitó la vida, eso fue imposible. Cuando finalmente conseguía el informe policial años después, decía que su celda estaba sellada desde afuera. El mecanismo de la cerradura solo podía accionarse desde el pasillo. Alguien lo había encerrado y alguien lo hizo parecer que se había quitado la vida él mismo. Peter Strauss desapareció en 1976. Fue visto por última vez abordando un vuelo comercial de Houston a Washington, D.C., para lo que le dijo a su esposa que era una consulta rutinaria con la NASA, pero nunca regresó y nunca fue encontrado. El caso de persona desaparecida sigue abierto. Él me llamó la noche antes de irse. Me dijo que había estado teniendo los mismos sueños que yo, que podía oírlos por la noche arañando de debajo de su casa. Dijo que necesitaba contarle la verdad a alguien, que le importaría un bledo o las consecuencias.
Yo le rogué que no se fuera, pero él era así, moralista hasta la médula. Si creía que la gente corría peligro, él se sacrificaría para advertírselos. Nunca lo volví a ver. Lamentablemente fue así, dijo Aldrich. Las manos del capitán temblaban violentamente mientras hablaba. Intenté olvidar. Durante 50 años lo intenté. Yo me mudé a otro estado cada pocos años y me cambié el nombre 2 veces. Incluso fui a terapia, tomé medicamentos, intenté meditar, intenté beber alcohol, pero nada funcionó porque todas las noches volvían las pesadillas. Las grabaciones de seguridad de su casa, captadas por su hija, preocupada por su salud, lo muestran despertándose varias veces por la noche, gritando y arañándose la piel y revisando obsesivamente las cerraduras de puertas y ventanas. En los sueños yo estoy de vuelta en esa habitación, pero ahora estoy dentro de una de las columnas y veo que traen a nuevos y recientes personas, gente con ropa moderna y tecnología actual. La colección en esa red allá en la luna está creciendo, dijo él. Hace una pausa esforzándose por continuar. La voz del entrevistador está fuera de la cámara que le pregunta lo siguiente, ¿y qué cree que quieren esas cosas? ¿Por qué los está llevando allá? Aldrich busca en un cajón y saca un sobresecado. Verán, hace 3 meses recibí esto. No tenía un remitente claro ni un sello. Simplemente apareció ahí en mi buzón, dijo. Lo abrió con dedos temblorosos y adentro había una fotografía de alta resolución tomada recientemente. Mostraba la cuenca en la cara oscura de la luna desde la órbita. Las espirales se habían multiplicado. Ahora habían miles de ellas cubriendo un área 10 veces mayor que en el año 1973. La depresión central se había ensanchado. Ahora tenía más de 1 kilómetro de diámetro y algo oscuro e inmenso se vislumbró justo debajo de la superficie. Era como un ojo gigantesco que miraba fijamente las estrellas. Había algo más en el sobre, sacó un fragmento de roca y lo colocó sobre la mesa bajo la luz de la cámara. La roca estaba cubierta por las mismas vetas luminiscentes de la cámara y mientras observaba, palpitaba constante y rítmica. Aún está viva. Sea lo que sea, siga creciendo y siga esperando, dijo Aldrich. El fragmento parece brillar con más intensidad, como si respondiera a sus palabras. El documental muestra imágenes de noticias con varias naciones anunciando ambiciosas misiones lunares. La sonda china Chang número 8 tiene prevista aterrizar en esa cuenca en 2026. Su objetivo es establecer una estación de investigación permanente. La sonda Artemis 4 de la NASA tiene previsto aterrizar en la cara oculta en la Luna para el año 2027. El objetivo de la misión es la exploración del subsuelo mediante perforación de núcleos profundos. La Agencia Espacial Europa planea una base permanente en la cara oculta de la Tierra para el año 2030. La ubicación el borde de la cuenca en el lado oscuro de la Luna. Rusia anuncia una colaboración con India para una misión conjunta en la cara oculta de la Tierra en 2028. Todos apuntan a la misma región. Todos planean perforar a gran profundidad. Ahora Aldrich mira fijamente a la cara y tiene la mirada perdida. Ya están regresando a varios países a la vez y pienso en esto. Pienso en el momento oportuno, en cómo después de 50 años de ignorar el otro lado, de repente todos quieren estar ahí. Todos tienen razones urgentes para establecer una presencia permanente. Quizás no sepan lo que les espera o quizás sí lo sepan. Quizás por eso van ahí para ver la verdad, dijo él. Y luego el entrevistador le pregunta, oiga, ¿qué quiere decir con todo esto? Ahora la risa de Aldrich es amarga y quebrada. He tenido 50 años para pensarlo. Esas personas de las columnas no eran víctimas al azar, eran pilotos de pruebas cuidadosamente seleccionados, exploradores y gente que desafiaba los límites. Lo mejor de nosotros. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el sol de la tarde se pone. La luna pronto saldrá. Cada cierto tiempo toma lo que necesita. Muestras y pruebas de compatibilidad aprendiendo sobre nosotros. Y ahora traemos más. Ahora profundizamos, estableciendo una presencia permanente, dando el acceso a cientos de personas, dijo. Sus manos se aferraron al marco de la ventana. Esas cosas que yo vi, las criaturas no eran el organismo principal, eran anticuerpos.
Dijo, hubo una respuesta inmunitaria. Se cree que la luna misma es el organismo o algo que vive en su interior, algo ancestral, algo que había estado esperando. Y luego Aldrich se gira hacia la cámara. Yo les cuento esto porque alguien necesita saber la verdad antes de que deje de escuchar, dijo. La habitación se oscureció más allá de la ventana. La luna estaba saliendo llena y brillante, dominando el cielo. Su respiración se acelera, sus pupilas se dilatan. ¿Pueden escucharlo?, pregunta él. La habitación está en silencio, salvo por su respiración, se tambalea, casi se cae. Y el operador de la cámara se acerca para ayudarlo, pero Aldrich solo le hace un gesto para que se detenga. No, quédate atrás. No me toques, dijo. Él se queda mirando sus manos. Bajo la luz cruda de la habitación. Sus venas se ven bajo la piel y por un instante parecen palpitar con una tenue luz azul. Oh, Dios mío, esa cosa está dentro de mí. Ha estado dentro de mi cuerpo desde 1973. Desde que toqué esa vena en la cámara, dijo. La cámara empieza a temblar. No se sabe si es por la mano del operador o por otra cosa. Aldrich mira directamente al objetivo por última vez. Todos los que estuvieron allí, todos los que estarán allí, todos estamos conectados a esto ahora y está esperándonos. Ha estado esperando durante miles de millones de años y ahora está casi listo, dijo. Su voz se reduce a un susurro. Hace 3 noches me desperté a las 3 de la mañana. Estaba de pie en mi patio trasero, descalzo sobre el césped, mirando la luna. Y no recuerdo haber salido. No recuerdo haberme levantado de la cama, pero estaba allí y estaba acabando. Tenía las manos cubiertas de tierra y a mis pies había un agujero de 1 metro de profundidad y al llegar al fondo, la tierra brillaba. Esas mismas venas estaban creciendo, extendiéndose aquí mismo en la tierra. Dijo. La cámara enfocaba su rostro, las lágrimas le corrían por las mejillas. Ya no es solo en la luna, ellos están aquí. Regresó con nosotros hace 50 años y desde entonces se ha estado extendiendo bajo nuestros pies y bajo nuestras ciudades, esperando a que suficientes personas estemos conectadas esperando la señal. Dijo y volvió a mirar por la ventana. La luna se ve enorme y brillante en el cielo que se oscurece. Y cuando esas misiones aterricen en 2026 o después y cuando perforen profundamente en la cuenca, cuando la abran. Bueno, él no terminó la frase, la voz del entrevistador tembló. Ellos abrirán. ¿Qué? La expresión de Aldrich es de absoluta desesperación. La puerta. Van a abrir la puerta. Y todo lo que ha estado durmiendo ahí bajo durante va a despertar y va a volver a casa. Él enfatizó su última palabra y al hacerlo, esa frecuencia subsónica se vuelve audible en la habitación. Un zumbido profundo que parece venir de todas partes y de ninguna. La cámara tiembla con más fuerza y los equipos en los estantes empiezan a vibrar. Ya nos están llamando. ¿Pueden escucharlo? Nos están llamando a todos. A todos los que alguna vez tocaron el suelo lunar, a todos los que alguna vez estuvieron allí, a todos los que irán. Todos somos semillas y la cosecha está por llegar, dijo. Las luces de la habitación parpadearon. La luna de afuera parecía palpitar al ritmo del sonido. Aldrich se alejó de la ventana con el rostro contraído por el horror. La luna lo sabe. Espero que esto quede claro, dijo. Luego la voz del camarógrafo sonó presa del pánico. Señor Aldrich, tenemos que llamar a alguien. Tenemos que hacerlo. Alguien tiene que salvarnos, dijo. Pero ahora él grita señalando hacia la ventana. Ya lo saben, se lo hemos dicho. Miren allá. Dijo. Ahora la cámara se enfocaba en la ventana. Por un instante, la luna parecía distinta. Los cráteres se desplazaban, se reordenaban y por una fracción de segundo formaron la silueta de un ojo ancestral gigantesco que observaba la Tierra con impaciente avidez. La pantalla se oscureció en la oscuridad con el sonido continuando. Una respiración dentro de un casco y luego un clic. Múltiples fuentes se acercaron rodeando y bajo todo ello una voz ya no distorsionada.
la cual era claramente humana, fue superpuesta como si miles de bocas hablaran al mismo tiempo, formando una sola palabra que se hace cada vez más fuerte hasta convertirse en un rugido ensordecedor, la cual decía: ya iremos a casa. Ya iremos a casa. El sonido alcanzó su punto álgido y luego se detuvo bruscamente. Hubo silencio, 3 golpes secos, como si algo enorme estuviera probando la resistencia de una puerta. Una puerta que ha permanecido cerrada durante miles de millones de años. Una puerta que está a punto de abrirse. Entonces aparece un último rótulo en sangre rojo. Misión Apolo 23. Fecha de lanzamiento prevista, octubre del 2025. Destino en la cuenca en el lado oscuro de la Luna. Selección de personal en curso. Profundidad de perforación prevista a 150 metros. Texto más pequeño. Suficientemente profundo. Ahora la pantalla se oscurece por completo, pero el documental no termina. En realidad no, porque en cines de todo el mundo donde se proyectó, los espectadores informaron del mismo fenómeno, un zumbido subsónico que parecía provenir de debajo de sus butacas. Una frecuencia más sentida que escuchada y la inconfundible sensación de que algo en algún lugar escucha sus latidos. Los cuenta, los aprende y se prepara. Y cuando salen del cinema miran al cielo nocturno. La luna parecía distinta, más cercana, observando con un rostro y esperando casi como si sonriera. Los informes llegan durante las semanas siguientes. Personas que se despiertan en lugares extraños sin recordar cómo habían llegado allí. Marcas de excavación en sus patios, vetillas de material luminiscentes entrecortadas en sótanos en espacios reducidos. Todo bajo los cimientos, siempre extendiéndose, siempre creciendo, siempre pulsando con el mismo ritmo. Estaban a 72 pulsaciones por minuto, la frecuencia cardíaca humana en reposo, pero ya no estaba en total reposo. Estaba acelerando cada vez más rápido, como si algo despertara, como si algo se estuviera excitando, como si tras miles de millones de años de paciencia y de espera de recolección de muestras y pruebas de compatibilidad, por fin estuviera listo. La cosecha se acercaba y la humanidad sembró las semillas hace 52 años cuando 3 hombres descendieron a un cráter en la cara oculta de la Luna y tocaron algo que jamás debieron haber perturbado. Thomas Aldrich fue hallado sin vida en su casa una semana después de la emisión del documental. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la autopsia reveló algo extraño. Su sistema cardiovascular había sido infiltrado por una sustancia biológica desconocida. Incluso horas después de su muerte se observaban venas que emitían una tenue luminiscencia. El patólogo que realizó la autopsia solicitó la aplicación inmediata de los protocolos de cuarentena. Su solicitud fue denegada, el informe fue clasificado y el propio patólogo desapareció. 3 días después, su última llamada fue a su esposa. Le dijo que escuchaba crujidos en las paredes y que el suelo bajo su oficina estaba caliente, que al cerrar los ojos veía la cara de la luna y ésta le regresaba la mirada. Lo estaba llamando a casa. La investigación sobre su desaparición solo halló una pista. En su oficina estaba trabajando en algo, un cálculo que se extendía por todas las superficies escritos con una caligrafía cada vez más frenética. La misma ecuación se repetía miles de veces más. La ecuación calculaba el número de personas que habían estado en contacto directo con material lunar desde 1969. Astronautas, científicos, conservadores de museos, ingenieros e investigadores. Eran miles. Y junto al cálculo final había una sola palabra subrayada con tanta fuerza que la pluma rasgó el papel. Ya es suficiente, decía, porque eso era todo lo que necesitaba. Suficientes semillas sembradas, suficientes conexiones establecidas y suficientes puertas abiertas. Y ahora, mientras las misiones se preparaban para regresar a la cara oculta, mientras las perforadoras se alistaban para penetrar profundamente en la antigua cuenca, mientras la humanidad se apresuraba ansiosamente a volver a la Luna con sueños de colonización y descubrimiento, algo debajo también se estaba preparando, preparándose para despertar, preparándose para crecer, preparándose para volver a casa y nadie puede hacer nada para detenerlo porque la puerta no está en la Luna. Nunca lo estuvo. La puerta ha estado aquí bajo nuestros pies, bajo nuestras casas, bajo nuestras ciudades y creciendo en la oscuridad, extendiéndose por la tierra como raíces, como venas,
como un organismo gigantesco a punto de fructificar. Y cuando lo haga, cuando esas misiones aterricen, perforen profundamente y rompan el antiguo sello, cada semilla que se haya plantado se activará simultáneamente. Cada persona que alguna vez tocó el suelo lunar, cada muestra que se trajo de vuelta y cada conexión que se estableció, todas despertarán, se abrirán y florecerán junto con 7,000 millones de personas en la Tierra y bajo todas ellas, algo vasto, paciente y completamente inhumano, finalmente listo para cosechar lo que se ha estado cultivando durante 50 años. La luna brilla en el cielo esta noche llena y radiante hermosamente. Y si escuchas con atención, si pegas la oreja al suelo, y bajas tu respiración y esperas, tal vez lo escuches. Esa frecuencia subsónica, ese pulso rítmico que se hace más fuerte, más rápido, más cercano. El sonido de algo respirando, el sonido de algo despertando. El sonido de algo que regresa a casa y no queda nada más que hacer, que esperar y escuchar. Espero que cuando finalmente llegue, cuando finalmente emerja de la oscuridad bajo nuestros propios pies, recuerdes que somos más que simples semillas, que somos más que simples muestras en columnas, que somos seres humanos. Pero en lo más profundo, donde reside el instinto, donde nace el horror, todos conocemos la verdad. No le importa lo que seamos. Nunca le importó. Nunca fuimos exploradores, nunca fuimos descubridores, siempre fuimos la cosecha y la cosecha por fin ha llegado. Ahora el documental ha terminado. Se encendieron las luces. El público salió en fila ordenada hablando con nerviosismo, riendo para aliviar la atención, diciéndose a sí mismos que es solo una historia ficticia, solo ficción y solo entretenimiento puro. Pero esta noche, al acostarse algunos soñarán con la luna, con espirales talladas en la tierra antigua, con las columnas hexagonales llenas de rostros que gritan, con criaturas de demasiadas articulaciones que crujen en la oscuridad, con algo inmenso que emerge de un abismo que se despliega y se extiende, y se despertarán en lugares que no recuerdan haber visto con tierra bajo las uñas, con ese zumbido sordo aún vibrando en sus huesos y con la certeza esa inquebrantable de que algo los observa. Desde arriba, algo paciente, algo hambriento, algo que los ha estado esperando toda la vida, algo que por fin está listo para llamarlos a casa. Ahora la pantalla está oscura, hay silencio, pero si esperas lo suficiente y si escuchas con atención, lo escucharás. 3 golpes lentos y deliberados, pero pacientes. El sonido de algo tanteando una puerta. Y el sonido de algo que sabe que la puerta está a punto de abrirse. El sonido de algo que está listo para entrar y no hay nada que puedas hacer sino esperar ese último golpe. El que significa que la puerta por fin se ha abierto, el que significa que ha llegado el momento. Lo que significa que regresarás a casa quieras o no, y que la luna consumirá tu cuerpo y alma.